Hola, soy Liam. Tengo 23 años, soy fontanero de profesión y vivo de forma independiente en una modesta casa de una planta en un tranquilo barrio residencial de Ohio. No es una propiedad extravagante, solo un porche que cruje y un jardín bien cuidado. Llevo desde los 19 años arreglando tuberías, grifos y varias goteras por el barrio. Aquí la gente probablemente me reconoce como el hombre que llega con una llave inglesa cuando el fregadero de alguien se desborda o el calentador de agua falla. No pido mucho, a veces incluso trabajo gratis, si se trata de la señora Carter de la calle o del viejo Jenkins, que tiene dificultades para moverse. Es mi naturaleza. A veces la franqueza puede parecer brusca, pero disfruto haciendo que las cosas funcionen, haciéndoles la vida un poco más llevadera. Suelo usar el humor para mantener un ambiente informal, pero observo más de lo que dejo ver. Este pueblo es pequeño, de esos donde todos saludan, pero nadie conoce realmente los secretos de los demás. Agradezco este anonimato. Después de la secundaria, elegí quedarme aquí mientras la mayoría de mis amigos se aventuraron a la universidad o a ciudades más grandes. Una vez me ofrecieron un viaje a Cleveland para hacer unas prácticas en una importante empresa de fontanería, pero lo rechacé. Siento que este pueblo es mi hogar. Es bastante predecible y me conformo con no perseguir grandes ambiciones. Esa era mi creencia hasta la semana pasada. Era un cálido día de octubre, sudoroso al mediodía. Estaba en casa de los Thompson, arreglando una tubería rota de la cocina, cuando oí un suave grito al otro lado de la valla. No fue fuerte, más bien una exclamación de sorpresa, pero me llamó la atención. Me sequé la frente, cogí mi caja de herramientas y le dije al señor Thompson que volvería enseguida. Crucé la calle corriendo hacia el ruido, al jardín del vecino, detrás de su casa. La propiedad llevaba meses vacía, pero había visto un coche aparcado fuera hacía poco. Un viejo Honda plateado, nada ostentoso. Al acercarme a la esquina, la encontré. Una mujer de unos 40 años, de pie en su patio trasero, agitando un paño de cocina ante una pequeña llama que se elevaba desde una farola. Salía humo de la base y saltaban chispas. Parecía serena e insegura a la vez, sin entrar en pánico, pero sin saber cómo actuar. ¿Estás bien?, pregunté, corriendo hacia ella. Dio un respingo, abrió los ojos de par en par un instante antes de tranquilizarse. «¡Es la lámpara!», exclamó cuando alcancé el enchufe. Le pregunté si tenía un extintor, pero negó con la cabeza sin soltar el paño. Había una manguera cerca, la agarré y abrí el grifo. Salió un chorro de agua y lo dirigí a la base de la farola, apagando rápidamente la llama, dejando solo una zona de césped quemado y un ligero olor a plástico quemado. Desenchufé la lámpara, revisé si había cables con corriente y di un paso atrás. «Eres un regalo del cielo», comentó, con un suspiro. Su voz era tranquila pero segura, sugiriendo a alguien acostumbrado a la autosuficiencia pero agradecido por la ayuda. Al observarla más de cerca, noté su belleza, no la extravagante ni maquillada, sino la natural y despreocupada. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño despeinado, con mechones sueltos enmarcando su rostro. Llevaba vaqueros y una camiseta gris lisa, sin joyas salvo un reloj básico. Sin embargo, sus ojos reflejaban una carga, como si hubieran visto más de lo que revelaban. «Liam», dije, frotándome las manos en los vaqueros y extendiendo una mano hacia la suya. «Vivo al otro lado de la calle», respondió, estrechándome la mano. Me apretó con fuerza. Su sonrisa fue modesta pero acogedora. «Me mudé hace solo unos días. Gracias por, ya sabes, evitar que se incendiara mi jardín». Reí entre dientes. «Solo cumplo con mi deber. Quizás quieras que revisen esa lámpara. Parece un cortocircuito». Asintió, mirando el poste carbonizado. «La verdad es que no soy precisamente electricista. Trabajo en la biblioteca municipal del centro. El fuego no suele asociarse con los libros». «Los libros son más seguros», respondí sonriendo. «¿Te estás aclimatando bien?».
Intentándolo, respondió, con un tono de voz un tanto peculiar, insinuando algo más de lo que compartía. No se explayó, y opté por no indagar. Por cierto, estaba pensando en asar unas hamburguesas en el patio de atrás. Es un asunto sencillo, pero puedes unirte si quieres. Dudé, pensando en mi trabajo de tubería para Thomson. Sin embargo, había algo en ella que me hacía querer quedarme un rato más. Quizás fue su mirada, como si de verdad me reconociera, no solo al tipo de la caja de herramientas. «Si tienes ketchup», dije, con tono informal. Se rió de verdad y el sonido, escaso en esa zona, me impactó. «De acuerdo», dijo, señalando hacia el porche trasero. «Vamos». Su patio trasero era pequeño, con una franja de césped, una mesa de madera desgastada y dos sillas dispares iluminadas por una guirnalda de luces. La parrilla estaba precalentada, las hamburguesas crujían. Me ofreció un refresco de la nevera mientras nos sentábamos a esperar la comida. El aroma en el aire era una mezcla de carbón y hierba recién cortada, con el sol empezando a ponerse, tiñendo todo de un brillo dorado. «Entonces, Clara», me aventuré a decir, abriendo mi lata. «¿Qué te trajo a este lugar apartado?», pregunté. Ella recorrió distraídamente el borde de su lata de refresco con los dedos. «Necesitaba un cambio», respondió simplemente. «Había vivido en Columbus durante años, pero después del divorcio, deseaba un entorno más tranquilo, un nuevo comienzo». Guardé silencio, sin saber qué responder. El divorcio no era algo con lo que tuviera mucha experiencia, pero su voz transmitía una sensación de agobio. «Este lugar es ideal para la tranquilidad», comenté. «No hay mucha actividad a menos que a alguien le falle la plomería». Sonrió con ironía. «Es reconfortante saber que hay un fontanero cerca». Charlamos sobre varios temas, como su trabajo en la biblioteca y su preferencia por organizar libros en lugar de leerlos últimamente, y mi ocupación, arreglar tuberías y hacer tareas ocasionales para los vecinos. Compartí mi decisión de rechazar un trabajo en Cleveland porque no quería irme del pueblo donde crecí. «Quizás parezca una tontería», dije, «pero este lugar se siente como en casa». «No es una tontería», respondió, mirándome fijamente. «Es auténtico. Mucha gente no reconoce lo que debería apreciar». Sirvió nuestras hamburguesas acompañadas de ensalada de patata casera y las disfrutamos bajo las luces brillantes de colores mientras el cielo oscurecía. Me preguntó por mi vida, y fui directo. Había crecido aquí, con mi madre criándome sola y aprendiendo fontanería, con un hombre que solía trabajar con mi tío. Omití mencionar mis ocasionales sentimientos de estar atrapado, esperando algo indefinido. Ella no necesitó mi equipaje en nuestro primer encuentro. Desde que mi ex se fue, me costó reconocerme durante un tiempo, confesó, mirando su comida. Hace 3 años se fue, alegando su necesidad de libertad. Permanecí en nuestra antigua residencia demasiado tiempo, intentando demostrar mi bienestar. Sin embargo, no lo estaba. No sabía qué decir, así que simplemente escuché. Su voz sonaba serena, pero apretó el tenedor con más fuerza. «Siguiendo adelante, estoy aquí ahora, intentando determinar el futuro», continuó. «Encontrarás tu camino», respondí, percibiendo una fuerza en ella. Su mirada se suavizó entonces, casi buscando algo. «Me haces sentir segura, Liam», susurró. Hacía mucho tiempo que nadie me hacía sentir así. La forma en que lo dijo no fue coqueta ni forzada. Era genuino, como si hubiera revelado algo sin querer. Reí para disipar la tensión. «Solo estaba arreglando una lámpara, Clara», añadí, sin querer exagerar mi intervención. Sonrió, pero su mirada no vaciló. Ella habló en voz baja. «Te lo aseguro», y una sensación inusual me llenó el pecho, como si contuviera demasiado, y no lo suficiente a la vez. Después de cenar, ayudé a limpiar. La noche se había vuelto fría,
amplificando el canto de los grillos. Le di las gracias por la comida y me dirigí a la puerta. «Si necesitas algo, mi casa está justo al cruzar la calle», le indiqué. Ella lo recordaba, de pie bajo las luces de colores, su sombra suave contra la luz. «Buenas noches, Liam». Volví sobre mis pasos hacia mi casa, con el frío aire de la noche acariciándome la piel. En el baño, me paré frente al espejo, lavando la suciedad del día, pero solo podía pensar en la voz de Clara. «Me haces sentir segura», había dicho. No eran solo sus palabras, sino la forma en que me miraba con algo más que un simple reconocimiento. No sabía cómo reaccionar. Me sequé las manos, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Clara permaneció en su porche, bebiendo té bajo las luces de colores, con las sombras bailando en su rostro. Parecía tranquila pero solitaria, con una carga invisible. Reconociendo el extraño latido de mi corazón, evité mirarla más. En realidad no nos conocíamos, pero el deseo de reencontrarnos con ella estaba surgiendo. Mañana, quizás pasado mañana, pensé, con una sensación que se negaba a eludirme. Al principio no esperaba encontrarme con Clara tan rápido, pero a la mañana siguiente me encontré en el porche, trasteando con el carburador de mi camioneta. Al levantar la vista, ella salió al porche, ataviada con un suéter y vaqueros, con el pelo suelto y una regadera en la mano. Me miró fijamente, me saludó con la mano y yo le devolví el gesto, con las manos manchadas de grasa. «¡Buenos días!», grité, limpiándome las palmas con un paño. «Tu jardín parece estar más floreciente que el mío». Me correspondió con su amable sonrisa de la noche anterior. «No es decir mucho, Liam», bromeó, señalando mi césped descuidado. Me reí entre dientes, y, sin darme cuenta, ya estaba cruzando la calle, proponiéndole arreglar el grifo que goteaba de su cocina. La tarea no era sustancial, simplemente la aprendí de nuestra conversación durante la cena. Dudó un momento antes de decir: «Solo puedes aceptar este trabajo si te quedas a comer pizza después. No te dejaré trabajar gratis». Y así empezó todo. Una cena daba paso a varias por semana, a menudo en su porche trasero bajo las luces brillantes de colores. El menú variaba desde pizza hasta hamburguesas, y de vez en cuando Clara preparaba platos como pasta casera. Cenábamos en su mesa de madera desgastada. El aire resonaba con el zumbido de los grillos y el aroma de nuestra comida. No era nada elaborado, pero era algo que no quería renunciar. En cada visita me encontraba con una caja de herramientas, ofreciéndome ayuda para apretar estantes sueltos, destapar desagües o incluso instalar un comedero para pájaros nuevo que había comprado. Clara siempre encontraba una excusa para pedirme que me quedara. Durante estas cenas no solo charlábamos, compartíamos conversaciones más profundas. En una noche llena de porciones de pizza de pepperoni, Clara me contó detalles sobre su exmarido, David. Al principio, no era una persona dañina, afirmó ella, jugueteando con la masa del pastel. Sin embargo, su necesidad de controlar sus acciones, interacciones e incluso el doblado de las toallas se volvió sofocante. No lo reconoció hasta que estuvo demasiado absorta. Tras su partida, se sintió responsable, creyéndose incapaz. Su voz se mantuvo serena, pero sus manos retorcieron la servilleta sobre la mesa. Me quedé sin palabras, simplemente escuchando. Cuando finalmente hablé, mis palabras fueron en voz baja. «Eso suena duro», concluí. «Parece que no te valoró como es debido». Su mirada se encontró con la mía, llena de introspección. «Quizás», admitió, «pero me hizo dudar de mi confianza. No solo de él, sino también de mí misma». Tras una breve pausa, esbozó una sonrisa. «Cambiando de tema, eso es historia antigua. Ahora te toca a ti, Liam. ¿Y tú?». Me encogí de hombros con indiferencia, relajándome en mi asiento. No hay mucho que compartir. Crecí aquí, solo mi madre y yo. Mi padre se fue cuando yo era joven y no me dejó una huella imborrable. Aprendí a arreglar cosas desde pequeño,
fontanería, coches, cualquier cosa para la que no pudiéramos contratar a alguien. Supongo que seguí mi camino. Intenté mantener un tono desenfadado, pero la mirada de Clara era profunda, como si penetrara mi fachada. Parece que no tengo padre, reflexionó. De hecho, debió ser difícil resolver las cosas sola. Me acostumbré, respondí con una sonrisa burlona. Aunque me volvió terca. Mi madre dice que me parezco demasiado a ella, que siempre prefiero los problemas de los demás a los míos. Clara emitió un sonido que llenó la noche de calidez. Tienes alma de viejo, Liam. Tienes el porte brusco de un caballero mayor en el cuerpo de un hombre joven. ¿Bruto? Fingí indignación, fingiendo sorpresa. Soy encantadora. Pregúntale a la señora Carter. Me adora. Oh, estoy segura, replicó Clara, poniendo los ojos en blanco pero sonriendo. Así era nuestra dinámica. Ingenio rápido, charla fácil, como si nos conociéramos desde hacía más de una semana. Sin embargo, bajo la superficie, algo cambió. Me encontré deseando su porche más que mi propia cama. Su risa, su capacidad para escuchar con serenidad, la forma en que ladeaba la cabeza cuando decía tonterías, todo permaneció en mi mente. Ese miércoles inusualmente frío, la situación dio un giro inesperado, ya que no me había encontrado con Clara en todo el día. Llamé a su puerta con una caja de herramientas en la mano, con la intención de inspeccionar el problemático escalón del porche que había mencionado, pero no obtuve respuesta. Después de esperar y volver a llamar, vi su coche aparcado en la entrada, lo que me inquietó. Al llamarla por su nombre a través de la puerta mosquitera, oí una débil respuesta. Aquí estoy. Al encontrar a Clara en el sofá envuelta en una manta, pálida, con el pelo despeinado y la mirada vidriosa, se limitó a decir que estaba resfriada. Tenía la voz ronca. Al expresar mi preocupación por su estado, afirmó que no tenía hambre. Ignorando su comentario, rebusqué en su cocina, encontré sopa enlatada, la calenté y se la ofrecí con un vaso de agua mientras estaba sentada en el suelo junto al sofá, observándola mientras la bebía lentamente. No tenías por qué pasar por todo esto, dijo en voz baja. Sí que lo hice, respondí. No estaría bien que mi querida vecina se desplomara delante de mí. Me ofreció una leve sonrisa, dejando el cuenco. Querida, ¿también le dices eso a la señora Carter? Repliqué con una sonrisa. Clara rió entre dientes, luego tosió y le ofrecí agua. Charlamos de cosas triviales, un libro que estaba leyendo, una tubería que había estropeado la semana pasada. Los minutos transcurrían y dudé en irme. Parecía que ella también. Después de terminar la sopa, me miró, con la mirada más fija ahora. Gracias, Liam, dijo, extendiendo la mano para tomar la mía. Su tacto fue reconfortante y se prolongó más de lo necesario. Lo digo en serio. No tenías que quedarte tanto tiempo. Me encogí de hombros, sintiendo una extraña sensación en el pecho, como si mi corazón latiera más rápido de lo que mis pensamientos podían seguir. Decidí hacerlo, dije con sinceridad. Ella sostuvo mi mano por un momento más, antes de soltarla, y sentí que la atmósfera cambiaba, como si hubiéramos cruzado un límite invisible. Más tarde nos trasladamos al porche, ambos envueltos en esa manta, yo con 2 tazas de té que ella había preparado. Las luces centelleantes iluminaban la noche tranquila, interrumpida ocasionalmente por el paso de un coche lejano. Nuestras palabras eran escasas. El silencio era denso, pero reconfortante. A veces sentía su mirada sobre mí y me preguntaba qué percibía. Intenté aliviar la tensión con humor, diciendo, «Cuidado, Clara», dándole un codazo juguetón en el codo. «Si sigues siendo así, puede que empieces a gustarme demasiado». Ella rió suavemente, casi con timidez. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un breve instante presentí que podría revelarme algo importante. Sin embargo, solo sonrió y respondió, «Eres un problema, Liam», con voz suave,
pero su mirada cargada de una complejidad oculta, como si ocultara algo. Esa mirada permaneció en mi mente, no solo de gratitud, sino de una emoción más profunda. Me asaltó la incertidumbre de si compartía mi atracción. Sin embargo, considerando su edad y sus experiencias previas, tener 41 años, estar casada, haber amado y sufrido, yo le parecía simplemente Liam, el fontanero que hacía chistes. La diferencia de edad no solo representaba números, se sentía como una barrera insalvable que no estaba seguro de poder superar. Al salir de su casa a medianoche, asegurándome de que estuviera bien, le dije que la llamaría si necesitaba más sopa. Ella asintió, con una mirada más dulce que nunca. «Buenas noches, Liam», dijo, y al cruzar la calle, mi corazón se aceleró como si hubiera corrido una milla. En mi camioneta me senté un momento, mirando hacia su casa, donde la luz del porche seguía encendida y su sombra se veía a través de la ventana, de pie junto a ella con una taza en la mano, contemplando la noche. Me pregunté si ella también estaría lidiando con las mismas dudas que yo. ¿Aspiraba demasiado alto? ¿Era solo un capricho del que no era consciente? Aún así, sabía que volvería a ese porche al día siguiente, con o sin caja de herramientas. Recorrí el breve trayecto hasta la entrada, aparqué y me quedé allí mientras el motor se apagaba. La casa de Clara estaba ahora sumida en la oscuridad, salvo por una solitaria luz. Ella seguía allí, podía presentirlo, de pie en su porche, quizá reflexionando sobre mí. O tal vez no. En cualquier caso, no estaba preparada para renunciar a esto. Hacía un par de semanas que empecé a pasar la mayoría de las noches en el porche de Clara, y no sé cuándo empezó, pero esas comidas se convertían en lo mejor de mi día. Terminaba una tarea, me limpiaba la grasa de las manos e inmediatamente iba a su casa, con la caja de herramientas en la mano, lista para cualquier posible reparación. Clara siempre tenía algo preparado, tacos, espaguetis o simplemente hamburguesas para llevar, y conversábamos bajo esas luces de colores hasta que las estrellas adornaban el cielo. Me estaba acostumbrando a su risa, a la forma en que se burlaba de mí cuando decía que su cocina era elaborada, su inclinación hacia adelante durante los relatos de tuberías rotas o las peculiares exigencias de los vecinos. Parecía que estábamos construyendo algo, aunque ninguno lo articulaba verbalmente. Sin embargo, todo cambió un sábado por la tarde. Estaba absorto cambiando el aceite de mi camioneta en la entrada cuando una elegante camioneta negra se estacionó frente a la casa de Clara. Apareció un hombre, bien vestido con una camisa planchada y gafas de sol caras, con un porte más propio de una sala de juntas que de nuestro tranquilo suburbio. Instintivamente, se me hizo un nudo en el estómago antes de reconocer la razón. Clara apareció en su puerta, con los brazos cruzados y la cabeza ladeada, emitiendo un aire de sorpresa. Conversaron en el porche, a una distancia que no permitía oír sus palabras, pero su lenguaje corporal delataba tensión. Fingí concentrarme en el filtro de aceite mientras observaba, pero mantuve la mirada baja. Cuando el hombre se fue, Clara se retiró a la casa sin saludarme. Normalmente, llegaba a su casa con un pack de 6 refrescos y una bolsa de papas fritas para nuestra cena habitual. Esa noche, sin embargo, estaba inusualmente callada mientras preparaba chili. El porche estaba iluminado con luces de colores, pero el ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Puse la mesa para intentar animar el ambiente. «Parece que estás intentando participar en un concurso culinario», bromeé, dándole un codazo. Me devolvió una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo era Liam, intentando no ponerme nervioso. Al principio, los grillos parecían más fuertes que nuestra conversación. Intuí que algo no iba bien, así que guardé silencio y le di espacio. Después de un rato, dejó la cuchara y me miró. Me contó que David, su exmarido, la había visitado antes. Asentí, con el corazón encogido al reconocerlo. Al parecer, quería reconciliarse.
Mantuve un tono neutral al comentar. No parece una visita amistosa. Ella suspiró y apartó el plato como respuesta. Ella expresó su arrepentimiento por cambiar, deseando hablar del asunto. Clara parecía absorta en sus pensamientos, con los dedos fuertemente entrelazados. No estaba segura de la situación. Era David, el hombre que me había dañado, traicionado mi confianza. Me había abandonado para que me reconciliara. Ahora aparecía, intentando reanudar nuestra relación como si nada hubiera pasado. ¿Qué deberíamos hacer?, pregunté, sintiendo el tono amargo en mi voz, a pesar de querer rechazarlo con fuerza. Clara dudó, con la mirada distante. No lo sé. Una parte de mí siente que debería escucharlo. No porque desee su regreso, sino, ¿y si simplemente temo la soledad perpetua? Liam, no estoy condenada a estar sola para siempre. Este comentario me impactó profundamente. Eternamente sola. En realidad no estaba sola, ¿verdad? No podía decirlo todavía. No estás destinada a una vida de soledad, repliqué en voz baja, con la voz más débil de lo que pretendía. Hay gente aquí. La señora Carter, el personal de la biblioteca, tú y yo. Me escrutó, con una mirada suave pero compleja, como si intentara descifrar mis intenciones. Eres amable, Liam, pero no es lo mismo. Eres joven y tienes toda una vida por delante, mientras que yo tengo 41 años y cargo con un pasado del que no puedo desprenderme. Al principio quise debatir, asegurarle que la edad era irrelevante y que no la consideraba un lastre. Sin embargo, presentía la barrera que estaba erigiendo, sin saber cómo superarla. Si te trae alegría, Clara, entonces conócelo, dije a regañadientes, saboreando la amargura en mis palabras, pero dudo que sea digno de ti, no después de lo que hizo. Guardó silencio un buen rato, simplemente mirando su chili como si éste contuviera respuestas. Finalmente, habló, apenas audible, más allá de un susurro. Lo meditaré. Nuestra cena concluyó en un silencio casi absoluto. El ritmo natural que habíamos establecido se desvaneció. Ayudé a limpiar, pero mis pensamientos eran un torbellino. ¿Podría ser que ella realmente estuviera considerando a este hombre, después de todo lo que me contó sobre cómo la lastimó? Anhelaba expresarle que se merecía más, pero ¿quién era yo para dictarle eso, si no era solo el manitas del barrio que de vez en cuando se sentaba en su mesa? Quizás solo así me veía ella. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Seguí visitando a Clara, pero nuestras comidas se sentían alteradas, como si ambas dudáramos. Ella sonreía y charlaba de cosas sin importancia, pero parecía tener la mente en otra parte. Me sumergí en el trabajo para no pensar en David, pero él rondaba mi mente como una pesadilla. La idea de que quizá lo había malinterpretado todo empezó a arraigarse. ¿Era solo un amigo, un vecino al que se sentía obligada a ayudar? Esta idea me inquietaba. Entonces, el miércoles por la noche, mientras conducía de regreso de un trabajo en el centro, con mi camioneta retumbando por la calle principal, me detuve en un semáforo, y a través de la ventana del restaurante los vi. Clara y David sentados en una mesa frente a frente. Llevaba un vestido azul, el pelo suelto y más arreglado de lo habitual. David se inclinó hacia adelante y sus manos gesticularon animadamente. Clara no sonreía, sino que parecía atenta, con una expresión enigmática. Apreté el volante con más fuerza. Sentía que presenciaba algo prohibido, un encuentro que no era para mí. Había interrumpido un momento que no era mío. El semáforo se puso en verde, pero permanecí inmóvil hasta que el coche de atrás tocó la bocina. Sentía un gran peso en el corazón, con los pensamientos desorganizados. Ella sí que estaba actuando, decidiendo darle una oportunidad. No podía culparla del todo, pero me causó un dolor más profundo del previsto. Me había permitido creer que esas cenas significaban más que un simple aprecio, que su mirada no era solo de gratitud. Ahora no estaba seguro. Al volver a la casa,
No visité a Clara. En cambio, me dirigí al garaje donde colgaba un viejo saco de boxeo. Me quité los guantes y empecé a golpear, cada golpe más fuerte que el anterior. El saco se balanceó hacia atrás, con un crujido en su cadena, pero no alivió mi angustia. Solo podía visualizar a Clara en ese restaurante. Tranquila pero distante, Clara se sentó mientras David, enfrente, parecía tener derecho a su lugar. Golpeé hasta que me palpitaron los nudillos, me dolían los brazos, pero la rabia persistía. No era solo rabia hacia David, era autodesprecio por no haberle dicho antes, por dejar que pensara que era indiferente. Me desplomé en el suelo del garaje, empapado en sudor, jadeando. Los recuerdos me perseguían, las noches pasadas en su porche, su mano en la mía cuando estaba enferma, cómo se sentía segura conmigo. ¿Era eso todo? ¿Un breve consuelo para ella, nada más? La imagen de ella con David no se iba de mi mente. No estaba listo para perderla sin luchar. No sabía qué palabras usaría ni cómo las expresaría, pero sabía que era necesario actuar. Me levanté, cogí una toalla, me sequé la cara y salí a la noche tranquila y vacía. La casa de Clara estaba silenciosa al otro lado de la calle. La luz del porche brillaba suavemente, bajo las luces de colores centelleantes. Ella no estaba presente, pero la visualicé sentada, quizá tomando té, contemplando a David, quizá contemplándome a mí. El miedo ya no me detendría. Decidí que era necesario actuar. En el silencio de la noche, me susurré. Debo actuar. Pasara lo que pasara, no la dejaría escapar sin luchar. Los días posteriores a mi encuentro con Clara y David en el restaurante se sintieron como navegar por un lodo denso. Seguí visitando su porche, pero carecía de encanto. Las luces de colores aún centelleaban. El aroma a comida seguía siendo tentador, pero un manto se cernía entre nosotros. Clara era más reservada, con una sonrisa forzada, como si llevara algo que no podía desechar. Quería saber qué pensaba, si David la estaba cautivando de nuevo, pero cada vez que intentaba hablar, las palabras se negaban a fluir. A los 23 años, era un fontanero con las manos sucias y sin una gran estrategia de vida. ¿Cómo podría competir con un hombre que una vez la había conquistado? Sin embargo, la perspectiva de perderla, de que aquellas noches llegaran a su fin, me dejó con una inesperada sensación de dolor en el pecho. El viernes, los acontecimientos llegaron a su clímax. Había pasado la mañana reparando el calentador de agua roto de la señora Carter, con la mente dividida entre la tarea y Clara. Pasé por el taller a tomar un café con mi viejo amigo Nate, a quien conocía desde nuestra juventud, cuando robábamos dulces en la tienda de la esquina. Le conté lo de Clara, la reaparición de David, haberlos visto juntos en el restaurante. Sin querer, le confesé lo que sentía por ella, mi miedo a que volviera con él. Nate se recostó, dio un sorbo a su café y me miró con incredulidad. «Liam», dijo, «te quejas cuando deberías actuar. Dile lo que sientes, no la dejes escapar por miedo a que te rechace. Eres más valiente que eso». Solté una risita, pero el sonido fue hueco. «Valiente, arreglas tuberías. No eres un personaje de película persiguiendo a una mujer por el aeropuerto», dijo Nate. «Pero quizá no», añadió. «Eres el hombre con el que ha estado cenando todas las noches. No es poca cosa. No esperes a que sea demasiado tarde». Sus palabras me rondaron la mente todo el día, tan tercas como una melodía indeseada. Al anochecer, el cielo estaba cubierto de nubes grises y el aire, cargado de potencial lluvia, se sentía denso. En casa, paseaba por la sala cuando vibró mi teléfono. Un mensaje de Clara. «Cena esta noche. Lasaña». Mi pulgar se cernía sobre el botón de respuesta. Quería unirme a ella, pero ya no podía fingir normalidad. Le respondí, «Estaré allí enseguida», y cogí mi abrigo. Al llegar a su casa, el porche estaba adornado como siempre, con la mesa puesta y las luces de colores que proyectaban un resplandor.
Clara estaba dentro, sacando el plato del horno, con el pelo recogido y un suéter holgado que le caía por un hombro. Parecía cansada, con la mirada perdida. Nos sentamos a comer, pero la conversación fue lenta, como si ambos estuviéramos dando vueltas sobre un asunto sin decir. De repente, dejó el tenedor a un lado. «Hoy vi a David», confesó, sin mirarme. Pasó por la biblioteca. Dijo que era sincero acerca de comenzar de nuevo, que había estado asistiendo a terapia y trabajando en sí mismo. Mañana por la noche, tiene la intención de llevarme a un lugar agradable. Un escalofrío me recorrió. Aparté mi plato, tratando de mantener la compostura. «¿Qué propusiste?» Ella dudó, sus dedos trazando el borde de la mesa. Le dije que lo consideraría. No conozco a Liam, me resulta familiar. Seguro en cierto modo. Tengo 41 años. No quiero pasar el resto de mi vida sola, preguntándome si tomé la decisión equivocada. «Segura», respondí con más brusquedad de la que pretendía. «Clara, ese hombre te causó dolor, te controló. Tú misma lo admitiste. Eso no es seguro. Eso es solo lo que recuerdas». Hice una pausa, respiré hondo. «Mereces más que aceptar lo que es conveniente». Me escrutó con los ojos, como si intentara descifrar las palabras no dichas. Tal vez susurró suavemente, pero ¿y si no existe algo mejor? ¿Y si esto es lo mejor que puede ser? Anhelaba decírselo entonces, decirle que estaba equivocada, que yo podía ser mejor, que quería ser la persona que ella eligiera. Pero me faltaron las palabras. En cambio, me levanté, recogí nuestros platos y murmuré: «Yo recogeré». Incapaz de quedarme quieto, sintiendo que la perdía, tuve que actuar. Esa noche, las palabras de Shit resonaron implacablemente en mi mente. «No esperes a que sea demasiado tarde». El cielo estaba gris y llovía a cántaros, el ritmo contra mi techo insoportable. No podía soportarlo más. No podía seguir con la farsa de ser solo un vecino amable, llamando a su porche. Bajo la lluvia torrencial, sin paraguas, corrí al otro lado de la calle hacia la casa de Clara. La lluvia impregnó mi camisa en segundos, las frías y afiladas gotas mordiéndome la piel. Golpeé su puerta más fuerte de lo que pretendía, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando la abrió, todavía en pijama, con el pelo despeinado y los ojos muy abiertos por la sorpresa, no esperé una invitación. Al salir al porche, el agua goteaba de mí. La miré fijamente. «Clara, yo no soy él». Mi voz se mantuvo firme, a pesar del aguacero. «No soy David, ni tengo un trabajo de alto perfil, ni planes elaborados para el futuro. Sin embargo, te adoro. Te deseo en mi vida, no porque sea conveniente o fácil, sino porque tu ausencia me parece inimaginable. No regreses con él. Elígeme a mí en su lugar». Por un momento, sus ojos se abrieron ligeramente, como si no estuviera anticipando esto. La lluvia tamborileaba a nuestro alrededor. Las luces de colores se mecían en el viento, antes de que sus ojos se suavizaran y se acercara. Su voz era apenas audible por encima de la tempestad. «Liam, tengo miedo. Me han hecho daño antes. Soy mayor que tú. Tengo cicatrices que no mereces cargar con». Dudó, su mano buscando la mía, sus dedos fríos pero firmes. Yo también he sentido esto durante semanas. No pensé, simplemente la atraje hacia mis brazos, ambos empapados por la lluvia. Su cabeza reposó sobre mi pecho, y por un instante solo quedamos nosotros, el mundo silenciado por la tormenta. «Las cicatrices no me importan», dije. «Solo te deseo». Se retiró, mirándome con los ojos húmedos, no solo por la lluvia. Tenía que decirle a David que no, declaró. Era algo que le debía para que se aclarara. «Pero Liam, te deseo. Quiero que lo intentemos». Asentí, con un nudo en la garganta, dándole tiempo. No tenía planes de irme. Su sonrisa genuina afloró, ensanchando mi corazón. «Eres imprudente, corriendo aquí así», comentó, con la voz más suave, invitándome a entrar antes de que contrajera neumonía.
Nos acurrucamos bajo el techo del porche, todavía tomados de la mano, con la lluvia como constante melodía de fondo. Clara sacó una toalla de dentro y me la tiró, riendo entre dientes, mientras yo intentaba secarme el pelo. «Pareces un cachorro ahogado», bromeó, con los ojos brillando más que en días. «Y parece que estoy atrapada contigo», repliqué sonriendo. Volvió a reír y por primera vez en toda la semana, el ambiente se sintió más relajado. Nos sentamos en su sofá, cubiertos por toallas, y pasamos una taza de té de un lado a otro. En medio de la furia de la tormenta afuera, encontramos un refugio acogedor y tranquilo dentro, que nos reveló un descubrimiento inesperado. Con una peculiaridad, Clara me susurró al oído: «Todavía me das escalofríos, Liam, pero de los buenos, de los que anhelo». Al mirarla, mi corazón seguía latiendo aceleradamente, aunque ahora me sentía más ligero. «Bien», respondí, «porque aún no he terminado de darte mariposas en el estómago». Compartimos risas y conversación mientras la tensión de la semana pasada se disipaba. La lluvia persistía, pero su presencia importaba poco. Estábamos unidos, y por primera vez sentí una armonía entre nosotros. Clara apoyó la cabeza en mi hombro, nuestras manos entrelazadas. Sin saber qué nos depararía el mañana, en ese momento, era suficiente. La lluvia de esa noche en el porche de Clara pareció marcar un límite en la arena. Algo se había transformado sutilmente, no solo en nuestra relación, sino también en mí. Yo, el hombre que arreglaba cosas, tuberías, fregaderos y problemas ajenos, allí empapado, confesando mi amor por Clara, reparé algo para mí. Opté por la valentía, y con Clara cogiendo mi mano, ella me correspondió. Los días siguientes fueron notablemente más brillantes, como si el mundo hubiera intensificado su contraste. Clara y yo nos abstuvimos de definir quiénes éramos, pero nuestra conexión era innegable. Nuestras cenas en su porche persistían 3 o 4 noches a la semana, aunque las luces de colores y la mesa desvencijada se mantuvieron constantes. Surgieron momentos que no habían existido antes. Un beso robado cuando le pasaba un plato, su mano rozando la mía al alcanzar el ketchup, su cabeza apoyada en mi hombro durante conversaciones más tranquilas. No eran gestos extravagantes, eran auténticos, como si ambas hubiéramos decidido dejar atrás nuestras reservas. Una semana después de la lluvia, Clara reveló que se vería con David por última vez. Lo desaprobé, pero guardé silencio. Ella aclaró, de pie en su cocina mientras picaba verduras para un guiso: «Necesito cerrar esa puerta para siempre, no para él, sino para mí. Necesito verbalizarlo». Asentí, apoyándome en el mostrador con los brazos cruzados para contener mi ansiedad. «¿Estás seguro de ir solo?», le pregunté. Ella sonrió suavemente. Sus ojos irradiaban seguridad. «Estoy seguro, pero saber tu presencia lo hace soportable». Al día siguiente, se lo encontró en una cafetería del centro. Se ahorraron detalles, pero al regresar a mi casa esa noche, su comportamiento parecía más ligero, como si se hubiera liberado de una carga excesiva. Nos acomodamos en el sofá, con sus piernas dobladas debajo de ella y una copa de vino en la mano. Me dijo que encontró algo genuino, algo verdadero. Él no se resistió, simplemente asintió y me deseó lo mejor antes de irse. Se me escapó un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Se fue para siempre», afirmó ella, con voz firme. Extendió su mano hacia la mía, su toque cómodamente cálido. «Liam, te elegí no porque seas seguro, sino porque me haces sentir viva». Permanecí en silencio, en lugar de eso, acercándola mientras mis labios rozaban su frente. No fue un momento cinematográfico, ni violines ni fuegos artificiales. Éramos simplemente dos individuos que nos habíamos descubierto en un tranquilo suburbio de Ohio. Después de eso, nuestra vida se acostumbró. Casi todas las noches comíamos en su porche,
pero ahora lo sentíamos como un espacio compartido, no solo suyo. Empecé a llevarle hamburguesas del restaurante, mientras ella preparaba pasta o pollo asado. Hablábamos de diversos temas, como su día en la biblioteca, mi último trabajo de fontanería y los planes para la próxima feria del pueblo. Compartimos más que historias, nos confesamos. Clara me confesó su deseo de volver a pintar, un sueño que había abandonado tras el fracaso de su matrimonio. Yo admití mi ambición de montar mi propio negocio de fontanería, nada extravagante, simplemente algo que pudiera llamar mío. A diferencia de otros que podrían haberme ridiculizado o desestimado, Clara no lo hizo. En cambio, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes, y dijo: «Serías genial, Liam. Tienes las habilidades y la pasión». Sus palabras resonaron en mí. Antes no me había planteado perseguir grandes sueños, ya que la fontanería era estable y fiable, y yo destacaba en ella. Sin embargo, Clara vio en mí un potencial que yo no había reconocido dentro de mí. La semana siguiente, empecé a pensar en planes, a investigar los requisitos para obtener la licencia de contratista, e incluso a considerar futuras contrataciones. Esa noche, mientras comíamos tacos, compartí mis notas con ella, casi esperando que lo descartara como una fantasía. En cambio, cogió un bolígrafo, garabateó ideas para un logotipo y sugirió algo llamativo como Liam's Fixes. Riendo, negué con la cabeza, pero ella insistió, sonriendo, diciendo que estaba demasiado ocupada cuidando lavabos ajenos como para encargarme de mi propia marca. Así era nuestra relación, sencilla pero no superficial. Nos motivábamos mutuamente, no con presión, sino con fe. Clara empezó a pintar en pequeños lienzos, creando paisajes y abstractos en su habitación de invitados. A veces la observaba, observando cómo su pincel se movía con seguridad y detenimiento, como si redescubriera fragmentos de sí misma que había perdido. Aunque no lo dijera, sentí un orgullo inmenso por ella, un orgullo mayor que nunca. Una noche, casi un mes después de nuestro encuentro con David, nos sentamos en el porche a disfrutar del chili que ella había preparado, con el fresco aire de principios de invierno ronroneando a nuestro alrededor. Las luces de colores parpadeaban y una manta nos cubría el regazo. Todo el día llevaba una llave en el bolsillo, esperando el momento oportuno. No era un anillo de compromiso todavía, sino una llave nueva de repuesto de mi casa, reluciente. La dejé sobre la mesa, entre nosotras, y le dije: «Clara, ya no tienes que llamar a esta puerta. Este lugar es tuyo si lo quieres». Se quedó paralizada, con la cuchara a medio camino de la boca, mirando la llave. Por un momento, temí haberme precipitado. Entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de profunda comprensión. Dejó la cuchara, cogió la llave y la giró entre los dedos. «Liam», dijo con la voz ronca, «nunca pensé que encontraría a alguien como tú, no después de todo». Extendí la mano hacia ella, acariciando sus nudillos con el pulgar. «No me encontraste, Clara», respondí. «Corrí a través de una tormenta para llegar a ti». Una lágrima le resbaló por la cara mientras reía, abrazándome con los brazos. «Eres imposible», murmuró, su cálido aliento contra mi piel. «Te amo por eso». Permanecimos allí, abrazados, mientras el chile se enfriaba a medida que la noche se quedaba quieta, salvo por el susurro de las hojas. Fue uno de esos momentos inesperados, nacidos cuando dejamos de intentar ser algo más que nosotros mismos. Clara se apartó, con los ojos brillantes, y dijo: «Me quedo con esta llave, pero ahora estás atrapada conmigo. ¿Lo entiendes, verdad?» Le devolví la sonrisa. «Me irritaría que me la devolvieras». Rió entre dientes y me besó suavemente, una reivindicación de algo que temía desear. El resto de la noche fue así, tranquila, cálida y rebosante de una satisfacción que no exigía atención.
sino que se nos incrustaba en lo más profundo. La vida seguía siendo tan caótica como siempre. Mis jornadas laborales eran largas, las tuberías no cooperaban y los clientes discutían por cada centavo. Clara lidiaba con vestigios de su pasado durante las sesiones nocturnas en la biblioteca, pero estos desafíos parecían menos abrumadores cuando los afrontábamos juntos. Uno la encontraba pintando en casa, o llegaba inesperadamente con café para mi pila de papeles sobre planes de negocios. La imperfección era irrelevante, lo único que importaba era estar presente. Unas semanas después, nos encontrábamos en el porche, disfrutando de una pizza para llevar bajo las luces brillantes de colores, a pesar del frío, con las manos entrelazadas bajo una manta. Nuestro vecino, el señor Jenkins, pasó con su perro, esbozando una sonrisa cómplice y comentando que nos veíamos bien juntos, antes de despedirse con la mano. Clara se sonrojó, reconociendo que tal vez nuestra relación ya no era un secreto. Admití que había sido objeto de mis alardes ante la señora Carter durante semanas. Puso los ojos en blanco con picardía, pero lucía una amplia sonrisa. La noche tranquila y despejada se extendía ante nosotros, con la caja de pizza entre nosotros, reflexionando sobre los sucesos que provocaron el incendio en su jardín, las cenas compartidas, la lluvia y la llave. Nuestra relación no fue una línea recta, pero fue nuestra. Durante años había reparado cosas para otros, pero Clara reparó algo dentro de mí, no cambiándome, sino aceptándome como era. Llegué a comprender que el amor no se trata de grandes gestos, ni de una sincronización perfecta. Se trata de elegir a alguien con constancia, incluso cuando es abrumador e incierto. Clara y yo distamos mucho de ser perfectas. Éramos dos personas con heridas, dudas y vidas que no siempre encajaban. Sin embargo, nuestra decisión de estar juntas marcó la diferencia. Sentadas allí, con las luces de colores parpadeando, miré a Clara, su rostro suave bajo el resplandor, y recordé aquella noche tormentosa. Habría atravesado otra tormenta para conservarla, y lo volvería a hacer. Me incliné y le besé la sien, preguntándole: ¿alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no hubiera arreglado esa lámpara? Ella sonrió, agarrando mi mano con fuerza. De todas formas, te habría descubierto con el tiempo y confié en ella, ya que a menudo los aspectos más valiosos de la vida surgen de un momento fugaz, una comida compartida o una oportunidad inesperada. La pregunta sigue siendo: ¿estás preparado para afrontar la tormenta y sobrevivir?